Amigos, 12:41, vamos a conversar con el internacionalista Oscar Schiappa, quien ya está con nosotros a través del Zoom. Muchas gracias a él por atendernos. ¿Cómo está, señor Schiappa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Villarreal. Muy buenas tardes, Mávila Huertas. A la orden. Bueno, a ver, el presidente Trump ha dicho que Estados Unidos se mantendrá en Venezuela hasta que se garantice una transición democrática, digamos, segura, clara y provechosa para los propios venezolanos. ¿Cómo podemos interpretar esta declaración del presidente Trump? Mire, tiene distintas dimensiones desde el punto de vista jurídico, pues indefendible, lamentablemente. Desde el punto de vista político es cierto que la situación de Venezuela no tenía cómo resolverse, pero francamente uno se queda con más preguntas y dudas que con certezas en este momento, ¿no? Sí, la operación militar ha sido sumamente exitosa, pero como la experiencia de Estados Unidos en muchas partes del mundo, en Afganistán, en Irak, en Libia, lo demuestra, no basta un triunfo militar para lograr un exitoso cambio de régimen. Y es claro que en este momento el gobierno de Trump no tiene precisión sobre exactamente cuál va a ser el curso hacia adelante. Es preocupante la exclusión de María Corina Machado, legítima representante de la oposición venezolana, que tuvo un alto respaldo electoral en las recientes elecciones en ese país. Ha dicho que no tiene el respeto de su pueblo, de Venezuela. Mire, es penoso que el presidente de los Estados Unidos se exprese de ella de esa manera. Es cierto que un proceso de transición requiere un cierto nivel de consenso entre las distintas facciones, y eso implica también los sectores del gobierno de Maduro que lo han continuado respaldando, pero lo que parece vislumbrarse entre líneas es que básicamente la caída de Maduro ha sido negociada por el gobierno de Trump con personalidades cercanas al entorno del presidente Maduro, que lo han traicionado. ¿A partir de qué usted llega a esa conclusión? Mire, para comenzar, del hecho de que se pretenda mantener en el gobierno, y Trump ya en varias declaraciones a lo largo de esta mañana lo ha venido diciendo y lo acaba de decir en esta conferencia de prensa, que Venezuela tiene una vicepresidente, Daisy Rodríguez. Si estábamos hablando de un régimen vincular al narcotráfico, el terrorismo internacional, no se explica cómo se remueva al presidente pero se mantenga la vicepresidente, ¿no? Y también ha habido declaraciones señalando que personas cercanas a Maduro han estado proveyendo de información a la CIA para justamente preparar esta acción militar. Claro, cuando se le pregunta, si me permite, se le pregunta sobre quién asumirá entonces esta transición, Donald Trump habla de las personas que se encuentran detrás de mí, ha dicho, detrás mío. Y cuando miramos en la imagen está el secretario de Estado, a quien ha citado además personalmente, Marco Rubio. Se ha referido, ha dicho, Marco está ya conversando con gente de Venezuela, ¿no? Pero al mismo tiempo ha excluido a Edmundo González, que no ha sido mencionado en todo el discurso de Donald Trump, tampoco cuando se le preguntaba, y a María Corina Machado. ¿Estamos ante una invasión norteamericana en Venezuela? Mire, jurídicamente es una invasión y es absolutamente ilegítima. A la vez todos queremos la recuperación democrática de Venezuela, digamos, ¿no? Pero hay que preguntarse si este es el camino adecuado, si esto va a garantizar avanzar en esa dirección, o por el contrario va a acabar siendo otro de esos escenarios internacionales donde este tipo de intervenciones lo que generan son mayores niveles de desastre. Y esto es especialmente importante porque las consecuencias de la crisis política venezolana las pagamos los peruanos en grado sumo, a través justamente de recibir enormes flujos migratorios de hermanos y hermanas de Venezuela que
salen desesperados de su país. Le hacía la pregunta, si me permite, le hacía la pregunta porque digamos, el argumento que determinó o finalmente el detonante para poner en marcha esta operación tiene que ver con la persecución y los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro, en tanto cabecilla, líder de una organización de narcoterrorismo. ¿Correcto? Ese es el argumento. Maduro ha sido capturado, va en camino de ser finalmente puesto ante la justicia norteamericana. Pero al mismo tiempo, el señor Trump se ha referido al petróleo que le fue robado por la dictadura chavista y ha dicho que se explotará ese petróleo para fomentar que fluirá como debe fluir, porque ha dicho que no ha fluido como debía fluir bajo la administración chavista. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando él dice que habrá inversiones millonarias de empresas norteamericanas en Venezuela? Sí, mire, la pregunta que me hago es si es que el señor Trump está pensando el tema de Venezuela más en función de sus propios intereses políticos domésticos de los Estados Unidos. Es decir, mayor producción petrolera podría terminar abaratando los costos de la gasolina en los Estados Unidos en un contexto donde en noviembre de este año se van a realizar elecciones parlamentarias de medio término y los republicanos no tienen todo a su favor. Entonces, eso es un discurso que ha sido cambiante a cada rato, digamos. O sea, ¿es narcoterrorismo o es petróleo? Pero no, es un mensaje pues confuso y francamente lo declarado ahora en esta conferencia de prensa echa pocas luces para entender muy bien cuál es el camino hacia adelante. Señor Schiappa, ¿y cómo interpretar esta afirmación que ha hecho Donald Trump cuando en un momento determinado de la conferencia se refiere a Cuba? Nosotros queremos ayudar a Cuba, que está dirigido en estos momentos por un incompetente, algo así dijo. ¿Qué significa desde el punto de vista político esto? ¿Podríamos pensar de que se trataría de una próxima operación similar a la que ha habido en Venezuela? No sé, por lo que ha dicho Trump. Mire, Trump asumió funciones y una de las grandes promesas que le hizo al electorado estadounidense era precisamente que iba a acabar con esas intervenciones militares estadounidenses en otras partes del mundo. En segundo lugar, Trump también ha hecho declaraciones extremadamente amenazantes respecto a México y a Colombia en estos mismos días y en relación con el tema de Venezuela. Lo de Cuba va en esa dirección. No creo que se materialice en una intervención militar, por lo menos no hay indicios en este momento que sería en esa dirección, pero obviamente hay personas del entorno de Trump como Marco Rubio, que es descendiente de emigrados cubanos, que obviamente sí quisieran que eso ocurra y que seguramente están permanentemente tratando de persuadirlo a Trump para moverse en esa dirección. Claro, la pregunta es cuál será la reacción ahora de María Corina Machado y de la oposición venezolana. ¿Cuál puede usted anticipar una respuesta o un pronunciamiento luego de esto? ¿Cuál podría ser la posición? Mire, sí, ya hay una primera respuesta y una primera respuesta es justamente el silencio de la oposición venezolana, que ha sido aproximada por diversos medios de prensa internacionales y que expresamente han dicho que no tienen un pronunciamiento en este momento. Es decir, están actuando con cautela, pero me atrevería a decir que también con cierto nivel de sorpresa de que se les deje de lado, se les empuje a un costado en medio de este escenario. Claro, salvo... Es correcto, como dijo Trump, que se acepten las condiciones, porque él habló incluso de condiciones que pondría Estados Unidos para trabajar con ese nuevo gobierno. Sí, pero ese es un esquema pues absolutamente colonial, digamos, ¿no es cierto? O sea, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los estados son principios básicos del orden internacional, pero que parecieran importar poco para el señor Trump. Sí, Carlos, sí. Muy bien. Señor Óscar Schiappa, internacionalista, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en esta programación especial. Y, por supuesto, tenemos a la expectativa de lo que ocurra en Venezuela. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Sí. Son las 12:50.